Qué lindo cuando hacemos cosas por primera vez. Y acá estoy por primera vez probando este formato en el que te estoy hablando ahora, in situ, junio del 2022. Mientras estás por escuchar uno de mis podcasts, yo vengo a hacerte una invitación súper actualizada y súper presente. Se viene el último workshop, un workshop intensivo para cerrar mi etapa prelicencia. Un workshop en el que voy a trabajar un tema que siempre me piden y que hasta ahora no había desarrollado o empaquetado en una gran experiencia. Vamos a trabajar en esto de pasar del 1 a 1 a lo grupal, el trascender la sesión suelta, las formas tradicionales de trabajo para crear propuestas grupales que nos permitan crecer estratégicamente y a la vez poner a las personas al centro, en ese equilibrio tan difícil a veces de alcanzar que hace sostenibles a los servicios online. Vamos a estar trabajando el jueves 23 de junio y el jueves 30 de junio a las 10 horas argentinas, 2 horas y media codo a codo cada uno de los días para avanzar a dar ese salto que seguramente si estás escuchando por acá de alguna manera resuena. Así que si estás ahí y querés aprovechar esta oportunidad, querés que nos veamos, querés que trabajemos, querés experimentar, en la descripción de este episodio y de todos los episodios y de mi Instagram y mi web y en todos lados va a estar el link para que puedas sumarte. Gracias por escuchar hasta acá y ahora sí te dejo con el podcast oficial. Este es un episodio a 4 voces. Bueno, en realidad a 5 si contamos la mía. Hoy tengo 4 invitadas súper especiales con las que vamos a hablar de lo grupal y lo terapéutico. ¿Se puede? ¿Es ético? ¿Es sostenible? ¿Hay otras formas para trabajar con grupos y un enfoque terapéutico más allá de las formas tradicionales que nos enseñaron? ¿Se puede realmente vivir de eso sin plastificar nuestros servicios? Esto y un poco más te lo contamos en este episodio. Muy bienvenida. Bienvenida a Las Personas al Centro, un podcast para compartir las mejores y peores experiencias profesionales en el trabajo con personas. Si sos de las profesionales a las que no les da igual tener o no una persona enfrente, si te interesa la presencia y el vínculo online, si querés enriquecer tus encuentros, talleres y sesiones desde adentro, esto te puede interesar. Soy Valentina, psicóloga, grupóloga y quiero compartir con vos lo aprendido en más de 10 años de trabajo con personas. Semana a semana te compartiré herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Siempre humanizando el proceso, abrazando los haceres imperfectos y obviamente poniendo a las personas al centro. Muy bienvenida a este podcast. Hoy te voy a presentar a 4 colegas que quiero muchísimo y que me parecen súper interesantes. Cada una de ellas es de un país distinto, tiene un enfoque distinto, trabaja con distintos temas y distintos públicos y lo que las une hoy en este espacio tiene que ver con trabajar con grupos de manera terapéutica y haberlo hecho sostenible en el tiempo. Invité a 4 colegas que tienen experiencia en desarrollar propuestas grupales a lo largo del tiempo, haciendo 4, 5, 6, 7, 8 ediciones de cada uno de sus programas. Esta conversación es una conversación que va a suceder en diferido. Hace una semana o unos 10 días yo empecé a contactarlas y empezamos a conversar. Y cada una de ellas me fue mandando pequeños fragmentitos de audio con las respuestas a algunas preguntas en común. Primero voy a nombrártelas porque quiero saludarlas y agradecerles por estar acá y después pasamos directo a que ellas se presenten en los términos que prefieren, para que te cuenten un poquito de dónde vienen, qué hacen y a qué se dedican. Vamos a empezar por Guaya, una colega ecuatoriana que tiene muchos años de trabajo en el mundo offline y que ha pasado a partir del 2020 al mundo online implementando distintas herramientas. Luego, desde Chile, llega Fran, que tiene un programa que ha tenido muchas ediciones y que ha desplegado todo un ecosistema desde este lugar terapéutico con mucho crecimiento y mucho potencial. Después tenemos a Adri, la única no psicóloga, pero que está muy cerquita de nuestro mundo, que es una Nutri que desde Paraguay creó un programa que combina los universos de la alimentación intuitiva, con la psiconutrición y una perspectiva no centrada en el peso. Ella te lo va a explicar mejor. Y finalmente tenemos a una que es como de binacionalidad, que es Maíra, que es una colega brasilera que trabaja con narración oral y con
prácticas narrativas y hace una combinación bastante única en la que trabaja historias personales, pero también algo de formación profesional. Ahí las escuchamos a ellas. Soy María Guadalupe Alcázar, me dicen Guaya. Ejerzo la psicología y desde hace algunos años me he especializado en diferentes modelos como el psicodrama, la psicoterapia de grupo y de pareja, las constelaciones familiares, la psicoterapia cíclica, el empoderamiento del útero y la sexualidad sagrada. Me dedico a acompañar a las mujeres a sanar sus heridas, a vivir más consciente y plenamente con todo su ser femenino. Ya, me presento. Mi nombre es Francisca González, soy de profesión psicóloga, pero con los años me he especializado mucho en lo que es mindfulness y psicología budista. De hecho, soy practicante de mindfulness y psicología budista hace 11, 12 años, un montón de tiempo. Y además me he ido especializando harto en lo que es como transgeneracional, patrones familiares, heridas de la infancia, etc. Y actualmente me estoy desempeñando además como online business coach, coach de negocios digitales, en donde de alguna manera pongo al servicio todo este camino terapéutico que he hecho y lo que es armar un negocio en lo que es el bienestar, salud, conciencia y espiritualidad al servicio de los negocios digitales, porque usualmente ahí como que yo sentía que había muchos coaches de negocios, pero que no tenían la experiencia de lo que es la parte más del servicio y la parte más clínica y la ayuda al otro, etcétera. Hola, hola, un placer estar y formar parte de este episodio contigo, Vale, y con todas estas mujeres en sus distintos quehaceres. Me presento, soy Adri Vargas. Si bien es cierto de que me recibí como nutricionista con el correr de los años, creo que de alguna manera en búsqueda de respuestas de mi propio proceso personal, es que me fui volcando a lo que hoy hago, que es acompañar a mujeres a sanar la relación con la comida y con sus cuerpos. Así que soy una nutri enfocada un poco a la psicología de la alimentación desde un enfoque no centrado en el peso, de salud en todas las tallas y alimentación intuitiva. Olá, eu me chamo Maíra, eu sou de Brasil, sou psicóloga, terapeuta narrativa e narradora oral, lo que popularmente se conoce como cuentacuentos. Eu trabalho com histórias, pessoas e suas histórias, pessoas e suas vidas hechas relatos. E eu trabalho com grupos ajudando as pessoas a que entrem em contato com suas próprias histórias e las transformem em cuento, não por uma questão artística, sino que por un tema terapéutico. Porque el principio del que yo parto es que cuando las personas cuentan sus propias historias, ellas pueden conocer más de ellas mismas. Pero cuando escuchan historias de otras personas, pueden conocer otras posibilidades de ser en el mundo. Cada una de ellas desarrolló no solo una forma única de trabajar, sino servicios súper potentes que tienen varias ediciones. Ahora dejo que les presenten esos servicios poderosos en torno a los cuales vamos a seguir conversando. El programa Mujeres que corren con lobos se ha ejecutado durante 10 ediciones. A propósito, el pasado mayo fue la culminación de la 10ª edición. Es un programa que ha estado durante varios años y que más de 340 mujeres se han beneficiado acá en Ecuador. Desde que el programa es virtual, han habido personas de otros países y de otras ciudades o regiones del Ecuador que también lo han podido vivir. Es un formato pensado en talleres en vivo, en un proceso de 7 sesiones. Todas las mujeres inician y terminan las 7 sesiones al mismo tiempo. Cada sesión tiene una duración de 3 horas y nos encontramos una vez por semana durante 7 semanas. Bueno, mi principal servicio, que fue durante mucho tiempo, es un programa grupal llamado Vivir en Calma. Este programa partió el 2017 y ha estado, yo diría, unos 5 años. Ha tenido muchas ediciones, yo diría unas 14, 15 ediciones. Este programa es un programa que está orientado principalmente para el manejo del estrés, la ansiedad y la capacidad también de ir regulando nuestras emociones para encontrar un mayor equilibrio emocional. Y esto obviamente que impacte positivamente en nuestras relaciones con las personas más cercanas, con nuestra pareja, con nuestros hijos, porque un poco lo que yo fui observando en mi experiencia clínica, que por esta falta de capacidad para regular emocionalmente, por esta tendencia al estrés y a la ansiedad,
esto impactaba directamente a quienes más queríamos. Entonces se producía como un círculo vicioso en donde nosotras andábamos desreguladas, impactábamos a nuestra familia, ellos se desregulaban y viceversa. Entonces vivir en calma nace un poco para cubrir esto y también es súper poderoso en el sentido de que cuando la persona que hace el programa, sea un papá o una mamá, usualmente llegaban más mujeres, entonces voy a referirme más a mamás, por ejemplo, también usualmente llegaban más mujeres que eran madres. Cuando llegaban estas mujeres y ellas empezaban a estar más tranquilas, más en calma, más vivir en calma, como el nombre del programa, eso impactaba obviamente positivamente a toda la familia. Los hijos empezaban a estar más tranquilos, las relaciones fluían mucho más, no habían tantas discusiones, no había tanta tensión, había mucha más conexión, el vínculo mejoraba, entonces era súper poderoso en ese sentido. Y esto, yo siempre digo, tiene una explicación en el fondo porque las emociones se pegan, somos sistemas emocionales andantes, entonces si yo estoy tranquila, eso lo voy a traspasar al otro. Entonces, al final era un programa que partía por la persona, pero impactaba mucho más, porque impactaba todo lo que era cercano a la persona, en primera instancia a la familia, pero también en segunda instancia, incluso este impacto llegaba en lo laboral y a todas las personas que le rodeaban. La verdad es que tengo ya hoy en día varios servicios en formato grupal y si es que tengo que hablar de uno, les contaría acerca de el programa, como mi programa estrella, que es Hacer las paces con la comida y con tu cuerpo, un proceso, un viaje de 13 semanas en el que en un grupo de no más de 15 o 20 mujeres vamos acompañando semana a semana el paso a paso para pasar de una mentalidad dieta, de una relación conflictiva y tormentosa con el cuerpo, a un enfoque de autocuidado, conexión, eh, de una buena relación con una misma y alimentación intuitiva. La experiencia grupal de la que les voy a hablar es mi querido taller Herramientas Terapéuticas de la Narración Oral, un taller que combina principios de la terapia narrativa con principios de la narración oral de modo a que las personas transiten un camino terapéutico. Toma de la terapia narrativa el concepto de historias preferidas, de ceremonias de definición que tiene que ver con la resonancia de una historia sobre las personas que escuchan, sobre la que cuentan, y de la narración oral, el hecho de que el relato oral es un relato que, a diferencia del escrito, pasa por el cuerpo, pues la historia se cuenta con la propia voz, frente a un público y eso abre espacio para percibir en el cuerpo sensaciones que están ahí, que de pronto no están visibles. Y es juntando esas dos que se da ese taller que yo amo profundamente. ¿Y qué tal? ¿Pudieron seguir el hilo? Bueno, yo les confieso que yo ya conocía varios de estos programas y estas propuestas y cómo habían ido creciendo y cómo se habían ido desarrollando, desplegando y ampliando. Y sin embargo, cuando las fui escuchando, más ganas me dieron de saber de cómo habían nacido, qué cambios y mutaciones tuvieron en el camino. Así que ahora las volvemos a escuchar para que nos cuenten cómo iniciaron cada uno de estos programas que ya hoy están consolidados, seguros y afianzados en sus universos profesionales. Las escuchamos. El programa Mujeres que corren con lobos tuvo su primera edición en el año 2012 y viene a ser el resultado en primera instancia de mi propio proceso personal. Yo pasé por mi cuerpo todo este proceso para poder ponerlo al servicio de otras mujeres que estaban en mi misma búsqueda de aquel entonces y este libro es el perfecto compendio de psicología femenina que da muchas respuestas para lograr entender los caminos que necesitamos y poder transformar aquello que requerimos en nuestra vida. Aceptarnos a nosotras mismas, encontrar la fuerza para enfrentar las cosas, manejar nuestras emociones, aceptar nuestro cuerpo, activar el instinto, guiarnos por la intuición, aceptarnos a nosotras mismas. Este libro a mí me dio muchas respuestas y yo había pensado que podría ser muy útil a otras mujeres hacerlo de manera grupal. Así que ese fue el inicio. Bueno, un poco complementando lo que dije antes, que ahí, sin darme cuenta, expliqué cómo había nacido Vivir en Calma. Esto surge muy naturalmente. En realidad, en el 2017 yo primero empiezo a hacer una metodología que había aprendido de mindfulness, el programa de reducción de estrés. Ahí me empieza a llegar mucha gente, empiezo a llegar a mucha gente, está en una modalidad grupal. Y luego
me empiezo a dar cuenta que estas personas que me llegaban había un denominador común. Y el denominador común era lo que explicaba antes, ¿no es cierto? Esta dificultad para regular sus emociones, el estrés, la ansiedad, pero que impactaba directamente sus relaciones más cercanas. Entonces ahí yo me doy cuenta que este programa de reducción de estrés estaba un poco incompleto. Entonces ahí surge mi idea de crear un programa grupal en donde pudiera también hacerlo un poco más profundo para que de esta manera lograran un mayor equilibrio en su vida, pudieran vivir más en calma y impactar efectivamente en sus más cercanos. Entonces así nace Vivir en Calma y ocurren todas estas ediciones que comenté antes. El programa Hacer las paces con la comida y con tu cuerpo tiene su primera edición en el año 2017. Se empieza a gestar, creo que en el 2015, si es que mal no recuerdo. Fue un proceso gigante de pensar, de elaborar. Es una mezcla de mi propio camino y recorrido personal sumado a la búsqueda a nivel profesional, ya que no me sentía cómoda desde la mirada nutricional convencional que había aprendido. Y bueno, es un mix un poco de mi propio camino de sanación personal, sumado a la inconformidad en la que me encontraba en ese momento, desde el enfoque en el que yo estaba ejerciendo. Y me ayuda, por supuesto, a ir reforzando el servicio 1 a 1 que venía teniendo, y este servicio grupal da de alguna manera un sostén y una estabilidad que probablemente yo no estaba encontrando con el acompañamiento 1 a 1, ya que sentía que de ese entonces las sesiones como 1 a 1 tenían poca continuidad. La gente terminaba dejando como por el camino, había un porcentaje importante de eso. Y bueno, por ahí pasaron un poco las motivaciones, y que bueno, gracias a este proceso sostenido, que inicialmente eran 10 semanas, que hoy en día ya son 13, era como que la persona tenía un inicio y un fin, y había algo que permanecía sostenido en el tiempo. Ese servicio nació en pleno 2020. Salió la primera vez a la luz en octubre de ese año y vino a responder una demanda que es de colectivizar. En aquel entonces la vida era completamente online y escuchaba mucho de las personas que había una sensación de soledad muy recurrente. Y una soledad muy particular, que era, a pesar de que las personas llevaban muchas horas en videollamadas, frente a la computadora, hasta compartiendo con personas al otro lado de la pantalla, no había un encuentro real. Entonces yo pensé, ¿cómo podría hacer con que las personas se encontrasen realmente? Pero no solo se encontrasen entre ellas, sino que con ellas. Y así fue como surgió esa idea. El taller, en verdad, fue una propuesta que me hicieron desde la Escuela de las Palabras, que es una institución de formación en narración oral allá de Perú. Y entraron en contacto conmigo, me pidieron que hiciera un taller y yo hice como la primera sesión, la primera edición, mejor dicho, sin ninguna pretensión. Un taller de 4 sesiones de 2 horas y listo. Sin embargo, hubo tanta demanda que solo la primera vez que lo hice fueron 3 sesiones que se abrieron casi simultáneamente y llenas de personas, porque había mucha demanda de encuentro con gente. Y además que había una cosa muy interesante que estaba sucediendo. La pandemia provocó una ruptura en la biografía de las personas y de los colectivos. Entonces, individual y colectivamente, todo el mundo estaba interditado por la pandemia. Entonces había una búsqueda de ver qué pasaba con mi vida ahora, qué pasaba con mi historia, ahora que ya el mundo ha cambiado y que nada es igual que antes. Y desde ese contexto que vino ese taller, y desde ese contexto también que las personas comenzaron a pedirme otros niveles. Después del taller avanzó hasta tener 3 niveles. Pero el dolor que movía a la gente era ese. El qué hacer con mi vida ahora que todo ha cambiado y cómo conectarme con otras personas en el camino. Y ahora que de a poco nos vamos adentrando en la historia de estos servicios tan poderosos, queda ver cómo estos han ido mutando a lo largo del tiempo, porque así como no nacieron todos del mismo lugar, sus cambios, sus crecimientos, sus ramificaciones fueron diversas y únicas. Así que las escuchamos a que nos cuenten cómo fue evolucionando, qué cosas pasaron en el medio, de una edición a otra, qué era lo que iba pasando. Porque una de las cosas que me interesa acá es hablar de cómo lo grupal sostenido es sostenido y sostenible también a partir de la repetición, que nos permite explorar,
indagar, profundizar y seguir mejorando. Ahora las escuchamos. Sí, hubo varios cambios a lo largo del tiempo, tanto en la forma como en el fondo. De ser un proceso largo de muchas sesiones, se definió algo más corto y más concreto, de tal manera que la gente lo pueda sostener en el tiempo y que pueda iniciar y terminar el proceso, sin que sea algo cansón, ¿no? También se fue nutriendo de nuevas metodologías, de nuevos aportes, de las formaciones que iba haciendo a lo largo del tiempo, así que ahora tiene un formato que sistematiza todas esas experiencias vitales y académicas que han ido atravesando mi vida profesional. Bueno, también la pandemia marcó un cambio muy importante, porque de ser un programa presencial exclusivamente se volvió virtual. Y el cambio más importante acá fue en lo metodológico, porque mi interés era que el programa mantenga la esencia original. Quería que las experiencias sigan siendo profundas, sean siendo intensas, que se genere vínculo, una matriz grupal que contenga. Entonces, bueno, acá el psicodrama hizo algo muy importante para que esto suceda, y las metodologías propias de la virtualidad también hicieron su parte importante, ¿no? También fue cambiando un poco el enfoque, puesto que al abrirlo de manera virtual se globaliza el asunto. Vienen gentes de otros países, vienen personas de otras regiones del mismo Ecuador, que antes este programa solo estaba en la ciudad de Quito. Entonces esto acompaña con otros saberes y otras formas de ver la vida, otra cultura, otros paradigmas, y ha sido un proceso muy, muy nutritivo, realmente. También fue un formato que se ha ido adaptando a congresos, por ejemplo, en donde las sesiones son cortitas, con diversos grupos, o también a fines de semana largos. Es decir, se ha ido adaptando a los diferentes grupos y a las diferentes circunstancias. Actualmente me encuentro todavía en el proceso de gestar nuevos procesos para las personas o las mujeres que ya pasaron por este programa, que son las camadas y las manadas de lobas que pueden vivir en nuevas cosas que no vivieron en este ciclo y que estoy pensando en ofrecerlas. Bueno, primero partió como este programa de reducción de estrés, que en realidad yo ahí repliqué un modelo que había aprendido, luego creo Vivir en Calma, y después con el tiempo en general la estructura se mantuvo, porque fue como un programa diseñado más bien como atemporalmente, en el fondo, como pensaba, ok, está esta dificultad de manejo de estrés, de ansiedad, regulación emocional, en donde el impacto directo, sobre todo el mayor dolor, eran en las relaciones. Ok, ¿cómo puedo hacerlos pasar? En mi caso yo pensé, sí, varió, ¿verdad? Sí, en realidad sí. Primero pensé en 8 como etapas, hitos, y después lo reducí a 6, ¿ya? Entonces, ¿cómo pueden pasar por estas etapas para lograr ese objetivo? Entonces, lo reducí, pasó de 8 a 6, porque lo que también percibí con el tiempo es que la persona como que le costaba como sostener, como aprender tantas cosas. Entonces dije, ok, vámonos a lo medular, y eso en el fondo quiero que lo que se enseñe. También fue variando, porque al principio me acuerdo que era como, era una modalidad bastante mixta. Teníamos como las en una plataforma los módulos, como donde veíamos la temática, la persona ahí veía la temática y después llegaba a la sesión en donde traía sus preguntas. La idea era como preguntas que tenían que ver con un módulo, pero también como de su propio proceso interno, digamos. Y ahí mismo también hacíamos las prácticas, ¿ya? Hacíamos prácticas relacionadas como con la temática. También había un espacio en donde hacían prácticas, ejercicios entre ellas. Entonces como que era como bien variado, ¿sí? Y después empezó a pasar que claro, yo me empecé a dar cuenta que había que bajar un poco la parte como de módulos, digamos, bajamos de 8 a 6, y que había que darle más espacio a la práctica. Y no me alcanzaba en la sesión, al principio eran 8 sesiones, no me alcanzaban esas 8 sesiones en el fondo, un poco responder sus dudas, también ir haciendo este proceso terapéutico con cada una de ellas, y las prácticas. Entonces ahí se reestructura, y con eso fue la última como reestructuración, en donde estaba la plataforma, habían sesiones donde estaba yo, y ahí me hacían preguntas, pero yo guiaba como procesos terapéuticos. Entonces hacíamos una práctica de inicio al principio como para centrar, y luego ellas cada una tenía su espacio un poco para contarme en qué estaban, y yo las íbamos trabajando ciertas cosas,
y al final cerrábamos con ejercicio. También habían ejercicios entre ellas, había también mucho espacio de que una, si quería comentarle a la otra, le comentaba, o yo también ampliaba como para ampliar visión, etcétera. Y la sesión siguiente, ellas tenían sesiones de práctica con la entrenadora de calma. Y ahí yo me salí un poco de la figura. Entonces ahí yo contraté a una persona como practicante de mindfulness que pudiera guiar las prácticas. Entonces, ese modelo fue súper bueno porque me permitió de alguna manera profundizar en las prácticas, profundizar en lo otro, pero yo también un poco como no estar en todo, ¿cachai? Entonces ahí pasó de 8 a 12 sesiones, pero donde habían 6 de prácticas y 6 como conmigo, digamos. Muy bien. Me encanta esta pregunta porque me permite hacer un viaje a explorar y a revisar cómo fue creciendo el programa, o cómo fue evolucionando el programa desde el 2017 a hoy. Y hubieron muchos cambios, si bien es cierto que el eje se sostiene. Los cambios fueron, por ejemplo, el número de sesiones. Los cambios también tienen que ver con las sugerencias y las necesidades que yo iba notando, las necesidades que iba notando a medida que iban dando el paso a paso, y las sugerencias que las participantes iban dejando a través de formularios, no solamente a mitad de proceso, porque suelo hacer uno a mitad de proceso como de chequeo y otro al final del programa. Así que esas respuestas son muy valiosas y sugiero siempre tener como ese feedback, ya que el servicio es para las participantes, ¿sí? No es algo que solamente nos gusta a nosotras, sino que algo que se acomode a la necesidad de la persona que viene a formar parte del proceso grupal. Y bueno, eso al principio eran sesiones en vivo, en donde recibían unas tareas entre una sesión y otra. Luego pasó a ser ya un programa instalado en una plataforma en donde tenían todo el contenido ya de forma automática, recibían correos. Luego fue agregando materiales audiovisuales, videos, PDF, y ya todo con un branding unificado, sumado a que fui agregando y sumando también al acompañamiento el grupo de WhatsApp, en donde estoy ahí con ella todas las semanas, sumado a que luego vino un proceso de seguimiento posterior al programa, que fue también un pedido de las mujeres que fueron pasando por el proceso. Y bueno, eso básicamente. A lo largo del tiempo, el servicio fue se transformando, pero sin que yo me lo propusiera. Fueron las personas con las que trabajé que me llevaron hacia ese otro lado. El taller nació como un taller de 4 sesiones de 2 horas cada una, en los cuales en cada sesión íbamos a trabajando algunos principios de la terapia narrativa y la narración oral, haciendo con que las personas entrasen en contacto con sus propias historias. Y la última sesión era de que en el círculo íntimo cada una contase una historia a partir de la consigna que era ¿qué historia te gustaría que el mundo supiera de ti? Muy simple y también muy poderosa. Pero las personas cuando terminó ese taller me pidieron más, que querían algo más, algo más. Y entonces yo les propuse un segundo nivel, que ya iba más hacia lo de la narración oral, en el sentido de entrar en contacto con la estructura de los cuentos de tradición oral, viendo temas como la jornada del héroe, algunos aprendizajes en cuentos tradicionales que estaban ahí, y también cómo podríamos ver nuestra propia historia como un cuento. Salió hermoso, pero me pidieron más, un otro nivel. Y entonces el nivel 3 se tornó el nivel más atrevido, que era tomar una historia particular de la vida de las personas, transformarla en un relato oral y contarla a un público en una sesión abierta. Y así el taller fue avanzando y desde octubre del 2020, desde la primera sesión de la primera edición, han tenido 15 ediciones del nivel 1 y otras tantas del nivel 2 y del nivel 3, donde las personas siguen trabajando. Hoy, con el otro estadio de la pandemia, las personas tienen otras demandas y yo siento que aquí lo que ha cambiado todo ha sido la manera como yo les he acompañado, porque ya no es como el 2020, que la gente estaba mucho en casa. Ahora hay que elegir quedarse en casa para estar en una sesión de Zoom. Entonces yo trabajo otras estrategias que tienen que ver con hacer con que las personas estén
presentes en el taller y otras cosas que pasan por el trabajo en casa. Hasta acá escuchamos a Guaya hablar de su programa de Mujeres que corren con los lobos, a Fran hablar de su experiencia con vivir en calma, a Adri hablar de hacer las paces con la comida y con tu cuerpo, y finalmente a Mayra hablar del taller que se fue expandiendo de herramientas terapéuticas de la narración oral. Todo este universo de servicios ya te debe tener un poco mareada y deseo que te tenga inspirada y con ganas de salir a probar cosas. Por lo menos esa fue la sensación que me dejó a mí haberlas escuchado compartiendo todo esto que saben hacer, todo esto que vienen haciendo, que vienen cuidando y cultivando a lo largo de los últimos años. Finalmente, y para cerrar y para acompañar esa inspiración que espero que te haya dado haberlas escuchado, van a compartirte ellas sugerencias, ideas, observaciones y hasta bajadas teóricas de las cosas que son importantes desde lo que ellas recorrieron en el paso del 1-1 a lo grupal. La pregunta que les hice es, ¿qué les dirían a personas que están queriendo hacer ese salto, que están queriendo hacer ese paso, que están proyectándose con un crecimiento con alguna propuesta grupal? Y estas son las respuestas que me dieron. Una de las frases que a mí me ha impulsado en mi quehacer grupal es la que decía Moreno. Él decía que nos enfermamos en grupo, pero que también sanamos en grupo. Yo creo que el quehacer grupal, tanto como facilitadoras como participantes, es la gran oportunidad de transformarnos, de que el poder del grupo pueda acunarnos y podamos ahí florecer. Otra de las cosas que considero que a mí me ha ayudado para dar este salto es que lo he pensado como algo a largo plazo, es decir, algo que puede ir más allá de un tallercito que tiene un bonito nombre y del que nadie nunca más se acuerda, pensarlo a largo plazo y que tenga resonancia con lo que hacemos a nivel profesional, con lo que normalmente la gente va identificando de nosotros, me parece súper importante. Algo que también aprendí con el tiempo es que está bueno pensar en iniciar de menos a más. Es decir, en vez de pensar en un programa tan grande, con muchas sesiones y con muchos contenidos, quizás podemos primero probar con algo más chico e ir testeando a ver cómo lo recibe la gente, qué es lo que funciona, qué no, y de ahí irlo puliendo e irlo definiendo a lo largo del tiempo. Algo adicional para mí ha sido que a lo largo del tiempo también aprendí que necesitaba partir de las necesidades de las personas más que de mi propia necesidad. Al inicio me habría gustado tener un poco más de enfoque y conocer más las necesidades de mi audiencia y poder partir de eso. Pero eso se fue dando con el tiempo, creo yo, en mi caso, ¿no? Otra de las cosas importantes a la hora de pensar en los servicios grupales, para mí, es que necesitamos generar con estos servicios experiencias, vivencias que propicien la interacción, el vínculo, la presencia. Necesitamos generar un tejido, una matriz que contenga todo lo que va surgiendo en el grupo y que viene a ser el insumo para el propio aprendizaje y la transformación del mismo. Así que se requiere, sí, para mí es de eso esencial, el manejo de una metodología que propicie esto. Esta metodología para mí necesita crear encuentro entre las personas, por eso es grupal. Creo que va más allá de una exposición. Y entonces es necesario definir la metodología que quieres hacer. Y es una metodología que es entendida para mí como un proceso que va de un punto al otro, pero en el intermedio ayuda a desenredar cualquier nudo que aparezca a nivel grupal para que el grupo pueda llegar a buen puerto al finalizar la experiencia. El definir la metodología para mí ha sido una de las cosas claves a la hora de ofrecer mis servicios, porque esto es algo por lo que
la gente empieza a venir. El boca a boca ha sido algo muy importante a la hora de convocar gente para mí. Y bueno, también ha sido una manera de fidelizar a las personas. ¿A qué me refiero con esto? A que aquellas personas que experimentaron algo que tiene que ver con una metodología grupal, vincular, participativa, activa y vivencial, luego quiere repetir la experiencia y va a venir a aquellas experiencias, talleres o encuentros que ofrezcas. Entonces, creo que es una gran oportunidad. Ya, y lo último, recomendaciones a alguien que se está pasando uno a uno a lo grupal. Bueno, es que yo no sé si soy mucha referencia porque yo amo lo grupal. Yo hice mucho tiempo uno a uno, muy clínico, digamos, así como de la consulta, de la atención al paciente. También trabajé en hospitales, en consultorios, bueno, en distintos lados. Y a mí, yo siento que lo grupal te abre un mundo de posibilidades porque de partida optimizáis muy bien tu tiempo. En una hora podéis ayudar a un montón de personas. Entonces optimizáis muy bien tu tiempo y al mismo tiempo podéis lograr resultados súper poderosos. Entonces creo que tiene como lo mejor de los dos mundos, ¿no es cierto? Como el uno a uno en el sentido de esta parte de lograr algo poderoso, pero al mismo tiempo de esto de también poder optimizar mejor tus tiempos y de esa manera obviamente se hace mucho más rentable porque en una hora de trabajo de tu uno a uno versus que en una hora grupal tenés a 10 personas, quizás claro, pagan un poquito menos o el mismo valor o no sé, bueno, ahí depende de la estrategia que uno use, pero se rentabiliza mucho más. Entonces, a mí lo que me permitió emprender y de alguna manera irme a estos trabajos como donde estaba contratada fue justamente el tema grupal. Gracias a Vivir en Calma. Y Vivir en Calma me ha permitido durante años, desde que empecé a emprender en el 2017, vivir de eso, ¿cachai? Y al final, ¿qué pasaba? El uno a uno también lo seguía haciendo, pero lo hacía como por placer, por disfrute. Y me empezó a pasar que naturalmente a veces esas mismas personas que pasaban por lo grupal querían algo aún más profundo y se iban a la uno a uno. Entonces era todo un proceso también de ir transitando con ellos, de ir creciendo con ellos o con ellas. Y yo misma también me empezó a pasar que podía ir seleccionando con quién quería trabajar, con quién no. Entonces lo recomiendo mucho y consejos prácticos son primero definir muy bien con quién quieres trabajar, entonces definir bien a este cliente ideal, desde un poco desde la problemática, desde cómo es su vida, así como entenderlo bien a profundidad para desde ahí plantear esta propuesta, ¿sí? Y armar un muy buen programa que cubra este problema principal y que lo haga transitar como en etapas como de evolución con respecto al problema y ojalá este programa esté pensado que al final como algún módulo que permita como sostener el cambio, ¿cachai? Que tenga también el programa, al menos lo que yo vi que me funcionó súper bien, como una parte que lo sustente, sobre todo como desde la más como la parte más científica para que la persona entienda cómo funciona esto y un poco como la parte más teórica también, pero al mismo tiempo mucha bajada a la práctica, muchos ejemplos personales, muchos ejemplos que uno haya vivido, acompañamiento así como bien encima y al mismo tiempo práctica. En mi caso, bueno, el mindfulness y la psicología usa mucha práctica. Para pasar del uno a uno al grupal, lo que yo buscaba es que este proceso grupal sea algo que pueda dar y brindar estabilidad a la persona, que pueda ser algo que se sostenga a lo largo del tiempo, que no solamente quede el trabajo para el tiempo o durante el tiempo en el que estábamos o estamos en el programa, sino que sea como un adquirir un kit de herramientas para luego continuar con la vida y poder ir a aplicar todo lo aprendido y que lo grupal sostenga, nutra, retroalimente y que sea un espacio de pertenencia. Otra de las cosas que pensé del proceso uno a uno a lo grupal es que sea un proceso de transformación, que tenga un impacto más allá de lo que las personas ven que es el problema. O sea,
Si bajo esto a tierra, muchas veces, o la mayoría de las veces, las personas creen que tienen un problema con la comida y que tienen un problema con sus cuerpos. Y que a lo largo de este proceso grupal, a lo largo de este proceso acompañado, se van dando cuenta que pelando capas, todo va mucho más allá de lo que se ve a nivel comida, cuerpo, fuerza de voluntad, culpa. Y poder darnos cuenta de que lo que creíamos que era el problema no era, nos abre muchas puertas y creo que la riqueza de lo grupal parte de que, wow, no me pasaba solo a mí, eh, cómo a nivel grupo nos atraviesan las mismas historias y podemos descubrir juntas todo lo que está más allá de lo que veíamos como el problema y podemos resolver y acompañarnos juntas en este proceso de transformación y eso es muy poderoso. Creo que una de las cosas más poderosas de lo grupal. Para pasar del uno a uno a lo grupal en lo terapéutico, es primero importante reconocer la potencia de lo grupal, lo que significa que existen ciertas actividades, ciertas posibilidades, ciertas profundidades que son posibles en lo grupal y otras que son posibles en el uno a uno. Hay que tener cuidado con la tentación de querer replicar el uno en el otro, especialmente si queremos salir del uno a uno a lo grupal, pues lo grupal exige primero reconocer que la potencia grupal en sí ya es un dispositivo terapéutico si bien armado, porque permite con que las experiencias se vivan en colectivo. De ahí que es súper importante conocer dinámicas grupales y pensar en actividades que permitan con que la gente se sienta parte de una colectividad que les va a sostener. Porque en el trabajo grupal existe la terapeuta, que es la que guía todo eso, pero también el grupo como el otro sostén colectivo del espacio terapéutico. En mi caso en particular, una cosa que me funcionó mucho fue usar el principio de la resonancia. La resonancia es algo que yo tomo de la terapia narrativa, que es mi abordaje terapéutico, y lo aplico a la narración oral terapéutica, que es mi estrategia de trabajo. La resonancia dice del impacto que las personas sienten al escuchar una historia de otra persona, el impacto que también sienten al contar su propia historia y el impacto que reciben al reconocer el impacto de su historia en otra persona que la escuchó. Lo que yo hago en el grupo es trabajar esa resonancia en varios niveles. Y la resonancia es algo que se hace colectivamente. Por lo tanto, es algo que yo tomo como único de lo grupal. No lo puedo replicar en el uno a uno. En el uno a uno yo trabajo otra cosa. Y también le muestro a la gente que la ventaja de trabajar conmigo en lo terapéutico grupal es poder experimentar la resonancia. Para que la gente sepa también que ahí va a tener algo que en lo individual no lo va a tener. Es importante también que las personas sientan que pasar del individual, de la atención uno a uno, a lo grupal no es perder, no es menos profundo, no es menos trabajo. Por eso es muy importante que la terapeuta guíe los procesos con reglas bien marcadas, más que reglas encuadre. Número de sesiones, horario de cierre, horario de término, cuáles son los temas que podemos abordar, cuáles son los temas que de pronto no van a entrar ahí. ¿Qué hacer en caso de que alguna persona de pronto necesite trabajar con urgencia algún tema que no entre ahí en el grupo? Lo que yo hago es marcar muy claro eso. Y hago otra cosa que yo llamo del seguimiento individualizado, que es, y de resto, solo tener en claro cuáles son los límites del grupal, o sea, dejando establecido antes el número de sesiones, la duración, la frecuencia deseada, qué hacer en caso que la persona no pueda asistir, pensar en todos las cosas que pueden suceder, que de pronto hay gente que viene a las primeras sesiones, no puede seguir después, pero no quiere perder del proceso, hay gente que de pronto tiene que faltar, hay gente que... Entonces ver eso, ¿no? Pensar en esas posibilidades de que todas las personas se sientan contempladas y que sientan que son parte del grupo, incluso si no puede ir físicamente a la sesión. Algo que también me ha funcionado ha sido después de una sesión online, yo trabajo online principalmente, es que yo le mando a todo el grupo un correo detallado con todo el tema de lo que vimos, con todo lo que hablamos, dando referencias de lo que tiene que ver con lo que hablamos, sean canciones, poemas,
pasando también la grabación de la sesión y mando eso como un documento de registro que sirve tanto para la gente que estuvo como para la gente que no estuvo. Percibí que eso era muy importante porque tuve algunas sesiones en otros talleres anteriores en que de pronto pasaba eso, que alguien no venía a una sesión y yo le enviaba la grabación, pero quedaba con ese, bueno, de pronto no tenía tiempo para ver la grabación o de pronto no entendía bien lo que pasaba. Entonces, para eso doy ese soporte también por escrito, que es muy curioso porque el correo funciona como una suerte de foro, que las personas del grupo también responden al correo y responden cosas relativas al tema, sea de resonancias o de otras cosas que le están pasando. Eso es para mí súper importante para que la gente sienta que es un proceso que hacen acompañado. Principalmente que la gente no se olvide que lo grupal no es una pérdida. A mí me da mucho temor de pronto de la gente que siente que por pasar de lo individual a lo grupal va a perder en profundidad. Y no es una pérdida, es una ganancia. Pero hay que saber guiar bien ese proceso. Y para eso a la terapeuta yo le recomiendo que busque actividades, dinámicas grupales y principalmente tener claro de dónde comienza, hacia dónde termina, qué es lo que puede ofrecer, qué es lo que no puede ofrecer y ser honesta con eso. Y de resto, disfrutarlo porque es hermoso. Y cerramos con este disfrutar que nos propone Mayra. Realmente estos últimos minutos, que no sé si exactamente deben sumar cerca de unos 20 minutos, son una joyita, un workbook pasado a audio con un montón de sugerencias y formas muy interesantes de pensar lo grupal. Espero que los hayas podido escuchar con calma y que si te interesa lo puedas volver a escuchar con lápiz y papel en mano para tomar nota y para nutrirte de lo que estas 4 mujeres increíbles te ofrecieron de forma tan generosa. Yo misma tomé nota de mucho de lo que dijeron. Así que, haciendo un punteo final, me quedo con de lo que dijo Guaya, la frase de sanamos en grupo, de apoyarnos en este quehacer grupal y sobre todo de pensar a largo plazo, ir construyendo de chico a grande para ir conociendo cada vez más las necesidades de mi audiencia y generando propuestas más adecuadas, más acordes a lo que ellas necesitan, ¿sí? Apoyándonos siempre en una metodología que propicie, una metodología que logre crear encuentro. Después, escuchándola a Fran, que tiene esta doble mirada, porque tiene esta mirada así súper terapéutica y esta mirada muy trabajada de los negocios digitales, me quedo con este equilibrio entre la optimización del tiempo en 2 sentidos. En el sentido de poder trabajar mejor sin trabajar más y también de generar estos resultados bien poderosos que nos permiten transformar a mayor escala. Eligiendo bien con quiénes queremos trabajar, pudiendo pulir y trabajar en etapas claras de evolución que permitan cerrar con un espacio de sostén. Ella habla mucho del acompañamiento, de la práctica y también del apoyo en lo que mejor sabemos hacer, en nuestra formación, en los fundamentos científicos que van a alojar todo eso que vamos a transitar con otras y otros. Adri nos habla de algo que es clave, que es la estabilidad y el sostén para la persona. Un espacio grupal nos ofrece otras condiciones, una tribu que nos acompaña. Si lo intencionamos bien y lo trabajamos bien, eso ayuda fuertemente a mantener los resultados, el cuidado, el acompañamiento. Ella habla mucho del espacio de pertenencia y el encuentro. Y esto de a poquito me va recordando después lo que nos dijo Mayra. El espacio de pertenencia y encuentro donde cuando con otras nos damos cuenta que estamos compartiendo los mismos dolores pero también las mismas búsquedas, podemos generar mejores transformaciones. Y por último, y tomando alguna de todas las cosas que dijo Mayra, me quedo con esta claridad entre diferenciar las propuestas individuales de las grupales, de no querer replicarlas idénticamente. Y para eso, de nuevo, como decía Guaya, apoyarnos en dinámicas y metodologías que favorezcan esa especificidad de lo grupal o de lo individual en cada momento. Trabajando también desde la resonancia de esta historia compartida, pero que abre sentidos porque no es idéntica. Esta historia es cercana, pero que es otra y nos permite pensar otros mundos posibles, ¿sí? Y cierro con lo que empecé este último fragmentito, que es con el disfrutar. Los espacios grupales pueden ser una fiesta, a veces una fiesta de risas, a veces una fiesta de llantos, a veces una fiesta de acompañarse y aprender, incluso con mucha incomodidad. Así que ojalá este episodio te dé herramientas, si es lo que estás buscando,
para ampliar tu mundo de posibilidades en esto de crecer haciendo grupos. Si este es un universo que te interesa, por supuesto te invito a estar súper conectada con este podcast, con mis redes, con el taller del que te hablé al principio, si es que estás escuchándolo cuando apenas sale el episodio, y si no, con las distintas propuestas que van a ir saliendo. En la descripción de este episodio, que viene bastante accidentado con sonidos porque me estoy chocando el teclado, porque no puedo parar de mover los brazos, en la descripción de este episodio te voy a dejar los links a los Instagram de cada una de ellas, para que las puedas conocer, para que puedas chusmear, para que puedas seguir indagando y viendo también cómo estos servicios poderosos que hoy nos compartieron siguen mutando con el tiempo, porque eso es parte del crecimiento y es parte de lo que lo hace sostenible. Te dejo un abrazo, me encantaría como siempre saber qué pensás. Podés dejar estrellitas acá en Spotify, podés mandarme un mensajito, podés compartir esto. Si llegaste hasta acá, si todos estos minutos escuchaste, si te interesó lo suficiente, me encantaría saberlo y que me etiquetes y que me cuentes. Yo escuché las 5 preguntas con las 4 voces y con este cierre final. Te dejo un abrazo gigante, muy emocionada, con muchas ganas, te cuento, de entrevistar a cada una de ellas porque hay mucha más tela para cortar, pero con la esperanza de que este recorte te deje a vos tan inspirada y entusiasmada como me está dejando a mí. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente podcast. Y hasta acá llegamos con este episodio de Las Personas al Centro. Si te gustó, estás invitada a compartirlo y dejar tu comentario en la plataforma en la que lo hayas escuchado. Si querés saber más de mí o de mi trabajo, me encontrás en mi web www.valentinaferrario.com o en Instagram como @valentinaferrario.psi. Te espero en el próximo episodio con más herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Hasta la próxima.